Bueno, tal vez podemos empezar ya. Bueno, yo quiero saludarles a todos, a todas. Buenas tardes, no, buenas noches en Argentina. Y bueno, quiero empezar saludándole de manera especial, agradeciéndole a la doctora Mónica Lacarrieu, que es nuestra invitada conferencista de la tarde de hoy. Saludarles también a los profesores de la Universidad de la SUAY, a los colegas y amigos de otras universidades y de manera especial a los estudiantes y bueno, al público que nos acompaña. En nombre de la Cátedra Permanente de la Universidad de la SUAY, les saludamos a todos. Este es un espacio de difusión y de discusión sobre temas diversos de la antropología cultural. Es un programa que lo iniciamos el año anterior y en el que mensualmente contamos con la presencia de expositores invitados de distintas universidades del Ecuador y del exterior. Hoy nos es grato y particularmente me es especialmente grato en lo personal contar con la presencia de la doctora Mónica Lacarrieu. Mónica Lacarrieu es doctora en Antropología Social, es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina, es directora de la Maestría en Cultura Pública y directora del posgrado en Patrimonio Inmaterial de la Universidad de Córdoba. Es directora de proyectos de investigación sobre cultura y territorio, formadora de la UNESCO en el Programa Global de Capacitación para América Latina y el Caribe, directora del Programa de Antropología de Cultura Urbana del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. En Ecuador fue comisionada y vicerrectora de investigación y posgrado de la Universidad de las Artes. Ha sido invitada como profesora e investigadora en México, Francia y España. Con una valiosa trayectoria en investigación, gestión, asesoría y consultoría dentro y fuera de Argentina, Mónica Lacarrieu cuenta con numerosas publicaciones, tanto artículos como libros, sobre cultura y territorio, patrimonio inmaterial, gestión cultural, globalización e identidad, gentrificación y segregación urbana, entre otros temas. Con estos breves antecedentes, pues es difícil resumir la amplia trayectoria de nuestra expositora. En esta tarde contamos con la presencia de la doctora Lacarrieu, como les decía, que desde su experiencia en la antropología urbana nos presentará la charla que se titula Habitar los espacios públicos entre procesos de decualificación, recualificación urbana y los efectos sobre la segregación socioespacial. Sin más, por el momento y antes de darle la palabra a la doctora Lacarrieu, me permito indicarles a los asistentes que una vez terminada la exposición tendremos un espacio para diálogo, para lo cual ustedes podrán ya sea escribir sus preguntas o comentarios en el chat, o si lo prefieren, levantar su mano para hacerlo directamente activando sus micrófonos una vez que la expositora termine. Igualmente les pido de favor registrar su asistencia en el formulario que se les enviará. Sin más, le dejo la palabra a la doctora Lacarrieu, agradeciéndole una vez más por haber aceptado esta invitación de la Universidad de la SUAY. Muchas gracias, doctora Lacarrieu. No, gracias a vos, Gaby, y a todos los que participan. Buenas tardes para ustedes. Aquí es buenas tardes todavía, a pesar de que ya está oscuro por el clima, digamos, por la estación del año, pero son 2 horitas más, nada más. Así que bueno, nada, complacida y con muchas ganas de estar con ustedes, y en realidad, bueno, lo que voy a presentar es parte de proyectos de investigación, incluso que en este momento están en curso, con lo cual hay más incertezas que certezas, muchas más preguntas que respuestas, pero bueno, justamente la idea es que nos nutramos entre todos y nos alimentemos, y por eso, bueno, estaría bueno que después haya justamente, no sé si preguntas, pero sí comentarios, diálogo, etcétera, digamos, ¿no? Voy a compartir un PowerPoint para que se haga más ameno. Me dicen si lo ven. ¿Lo ven? Sí, se lo ve bien. Perfecto. Bueno, estoy tratando de ver si lo puedo... Ahí. Bueno. Perdón,
Doctora, tal vez se le puede ampliar la pantalla. Eso es lo que no sé, tengo miedo de hacerlo, porque cada vez que lo he hecho hice lío. Ya. De todas maneras se ve. Sí, cualquier cosa igual yo lo voy a mandar y por supuesto voy a hablar sobre lo que está en la diapositiva, así que van a poder, si no lo pueden leer, lo pueden escuchar, digamos. Bueno, un poco pensando por dónde entrarle a esto, en realidad se me ocurrió que lo mejor era pensar algunas cuestiones que nosotros estamos trabajando en relación a entrarle a la gentrificación, a la decualificación y recualificación, desde el habitar y el hacer ciudad, y sobre todo, digamos, en relación a qué tipo de ciudad, digamos, ¿no? Es decir, yo voy a empezar por este lugar del habitar y el hacer ciudad, pero con la idea de pensar también desde qué ciudad, porque un poco lo que estamos trabajando es eso, que es como un poco contextualizar, digamos, esos procesos urbanos. Y acá hay una serie de preguntas para hacernos, ¿no? ¿Qué es el habitar, digamos, y qué es el habitar en términos de lo etnográfico, digamos, ¿no? Es decir, hoy justo di clase a la mañana en la maestría de Antropología Social, donde damos el seminario de Antropología Urbana con una asistente, con una chica de mi equipo, y un poco, como siempre decimos, es difícil decir qué hace un antropólogo urbano, ¿no? ¿Qué hace un antropólogo en las ciudades? En Argentina todavía son mayoría los proyectos que tienen que ver más con indígenas, a pesar de que no es un país con un porcentaje altísimo de indígenas como por ahí Ecuador, y mucho menos proyectos vinculados a ciudad, que están como mucho más en manos de los sociólogos, bueno, y desde ya de los urbanistas, ¿no? Entonces, bueno, lo que siempre nos preocupa es pensar cómo vamos a etnografiar en cierta forma, y por supuesto quiero darle un espacio al final a la pandemia, porque me parece que es un problema que nos está atravesando a todos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que podemos además visibilizar a partir del habitar, ¿no? Es decir, cómo visibilizaríamos nuevas espacialidades, sujetos, grupos sociales, relaciones complejas, situaciones de localización, diferencias, desigualdades, etcétera, ¿no? Y hasta dónde el hacer ciudad es diferente a esta cuestión del habitar, digamos, hasta dónde tiene que ver con otro tipo de procesos y también con algunos merecimientos urbanos, digamos, ¿no? Es decir, lo del merecer la ciudad me parece que es muy importante para pensar más adelante la cuestión de la segregación, digamos, ¿no? Yo acá lo que traté fue como de retomar algunos antecedentes vinculados a la antropología del habitar y a la antropología del hacer ciudad. En el caso de la antropología del habitar, creo que Ángela Giglia, que vive en México y ha trabajado en el mismo equipo que yo, con Néstor García Canclini, digamos, resume muy bien, digamos, una idea del habitar antropológica, digamos, ¿no? Es decir, una idea del habitar desde las prácticas y saberes vinculados al mundo que nos rodea, vinculado al orden cultural, pero sobre todo el habitar más allá del hábitat, ¿no? Es decir, si había una naturalización de habitar en relación a la vivienda, y este es un tema en relación a cómo la antropología se ha vinculado con las ciudades y con los espacios urbanos, un poco la intencionalidad de esta mirada sobre el habitar es pensar que, bueno, que podemos mirar y que debemos mirar más allá de la vivienda, del sujeto residente, del hábitat, digamos, como a veces le decimos acá mismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cómo asociarnos, digamos, desde el lugar de un orden cultural, digamos, ¿no? Un orden que de alguna manera nos relaciona mucho más con el entorno en su conjunto, y que también nos permite como interpretar, como un proceso de interpretación, de comprendernos, de hacer inteligible, digamos, los lugares en los cuales evidentemente habitamos, ¿no? Por el contrario, el hacer ciudad, digamos que tampoco es el contrario, no es opuesto, pero va más por el lado del movimiento, de los procesos continuos y permanentes de construcción de la ciudad, digamos, como una forma de deslocalizarse en forma constante, en general de los suburbios hacia el centro, porque esto es lo que en general se produce, pero no necesariamente. Ahora vamos a ver un poco cómo yo retomo también la cuestión del descentramiento, que trabaja bastante bien Michel Ayer para otros temas, pero que me parece como adecuado
para repensar las cuestiones urbanas vinculadas a lo que hemos naturalizado, lo que a esta altura nos parece obvio dentro de la perspectiva, digamos, antropológica, ¿no? Y bueno, de alguna manera la antropología del habitar implica no solo esta división, no esta lógica binaria o dicotómica entre la casa y la calle, digamos, como por ahí en algún momento trabajó mucho Roberto da Mata, que fue muy discutido con posterioridad. Supongo que los autores los conocen, por eso los menciono, sin decir mucho quiénes son, pero bueno, Roberto da Mata es un antropólogo brasilero bastante conocido, Michel Ayer es un antropólogo francés, que tal vez es menos conocido en América Latina, ha trabajado en Brasil fuertemente, pero bueno, digamos, concretamente, un poco la idea es que ahí, digamos, lo que se plantea con este habitar no es pensar en la casa por un lado y la calle por el otro, sino pensar, como decía antes, en la simbolización del espacio en su conjunto, en la apropiación del espacio en su conjunto, y también en pensando en el hacer ciudad, en la circulación sobre los espacios, ¿no? Es decir, creo que esto en términos etnográficos es bastante complejo, pero sin duda nos permitirá también repensar los procesos que queremos ver luego de gentrificación, recualificación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa capacidad para interpretar, digamos, también sobreviene o viene o proviene del hábitus, ¿no? Retomando a Bourdieu, del hábitus que de alguna manera nos atraviesa y que nos permite tener ciertas formas de percibir, digamos, y ciertos recursos o capacidades, digamos, acerca de cómo interpretar y cómo significar el espacio en el cual estamos. También es pensar que el habitar es estar localizado, digamos, y que estar localizado no implica solamente tener además un techo, ¿no? De alguna manera, desde esta mirada, el habitar podría estar conformado, digamos, también por aquellos que están en situación de calle. De hecho, digamos, hay una antropóloga argentina que vive en París, que hace muchos años, que trabaja con los que se llamaron los amantes de Pont Neuf en Francia, que son indigentes, que son muy desinstitucionalizados, digamos, que no quieren entrar a la institución. Aquí pasa algo de eso también, digamos, y bueno, un poco lo que ella observaba es que justamente el habitar era el cuerpo. El habitar no necesariamente es un techo y una serie de paredes, o la institucionalización, sino que eran sus propios cuerpos y una forma de inscribirse corporalmente, una forma del habitar, ese entorno en el cual se ubican y se localizan, ¿no? Yo las imágenes que puse son, en este caso, de Colombia, de Palenque de San Basilio, y hay una abajo de Getsemaní, que está al lado de Cartagena, de la fortaleza de Cartagena, porque me parece también interesante ir pensando a partir de la antropología del habitar, cómo el habitar puede ir modificándose por efecto de ciertos procesos, que son los que vamos a ver un poco ahora. En el caso de Palenque San Basilio, justamente la inscripción en la lista representativa de patrimonio inmaterial llevó efectivamente a que haya un cierto desacople del habitar, digamos, que había en Palenque San Basilio, y el habitar que se reinventó, digamos, a los efectos de poder exhibir, de poder visibilizar Palenque San Basilio. Y creo que ahí está el punto también, ¿no? Es el cómo invisibilizar, cómo visibilizar, qué se exhibe y qué no, digamos, ¿no? De alguna manera Palenque, antes de la inscripción, era un sitio, una localidad, digamos, que su atractivo mayor estaba en haber sido Palenque, justamente, y su población afrodescendiente, pero sin lugar a dudas muy empobrecidos, con mucha migración por efecto del conflicto armado, con lo cual, bueno, de algún modo, cuando sucedió la inscripción, se resolvió en cierta forma la cuestión de la migración, pero por efecto, digamos, centralmente de haber cambiado la forma de habitar, ¿no? Y ahí hay un debate y una discusión propia de la población, ¿no? Es decir, hay sectores que dicen nosotros no somos eso, hay otros que efectivamente hacen lo que deben hacer, lo que es correcto, digamos, en relación
a esa exhibición, a esa espectacularización, ¿no? Entonces, bueno, yo acá retomo, digamos, un poco la definición, digamos, concreta de habitar, que es el conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden sociotemporal, reconociéndolo, estableciéndolo, reconociendo ese orden, situándose adentro de él, también estableciendo ese orden propio a partir de su propio hábitus, digamos, y también a partir de eso, con su percepción y situándose en torno a lo que lo rodea, ¿no? Me parece interesante porque si uno lee algunos textos que nos planteaban qué hacía un antropólogo en la ciudad y cómo podía el antropólogo relacionarse con la ciudad en su momento, y que fue fuertemente, digamos, una forma de relación que implicaba una replicación y un traslado de métodos y conceptos que habían sido propios de las aldeas indígenas, digamos, ¿no? Entonces, en cierta forma aquí el planteo va más allá, digamos, del barrio, que puede ser una condición, pero no determinante, va más allá de las características culturales de los sujetos, digamos, y de los lugares, digamos, y en todo caso va más allá del espacio delimitado, que ese es un problema en relación a los procesos, digamos, que vamos a observar, y nos permite pensar más en cómo la antropología debe dar cuenta de operaciones y procesos vinculados a las localizaciones, digamos, ¿no? Es donde las localizaciones están atravesadas por lo local y por lo global también, o lo transnacional, digamos, y donde hay procesos, claramente, procesos de ese hacer ciudad y de esa construcción permanente que yo planteaba, digamos, retomando la otra perspectiva, ¿no? Ahora bien, digamos, uno de los problemas que a mí me parece central, digamos, para pensar la gentrificación, la recualificación, yo he escrito bastante sobre el tema y en un momento me cansé, pero de cualquier manera, digamos, estamos en proyectos que están vinculados a este punto. Digamos que hay un tema que es que el habitar implica pensar en el habitar entre lugares, ¿no? Un poco esto que planteaban los antropólogos de los 80, los antropólogos posmodernos, ¿no? Está James Clifford que decía, bueno, ¿por qué el antropólogo no pudo nunca mirarse entre lugares, digamos, ¿no? De hecho, incluso cuando iba a ver las aldeas indígenas lejanas en distancia geográfica, iban de la capital, de la metrópolis a la aldea, de la aldea volvían a la metrópolis, y ese entre lugares, ese viaje, indudablemente no se ponía en juego, ¿no? Entonces, de algún modo, esta idea del habitar implica pensar en entre lugares, en la idea de puente, o en la idea de umbral, que me parece interesante, que trabaja un griego, Stavros Stavridis, que habla de la ciudad de los umbrales, digamos, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con lo que podríamos decir desde el lugar nuestro mismo de la antropología, pensar en zonas simbólicas, materiales y simbólicas de transición, digamos, en fronteras lábiles, digamos, ¿no? En pensar en espacios intermedios, más allá de las fronteras, digamos, la frontera puede ser un eje de observación, pero más como espacio intermedio, como espacio de tensión, de disputas, de incertidumbres, digamos, etcétera, digamos, ¿no? Y el umbral entonces sería esa zona intermedia, ¿no? Es decir, como el umbral de las casas, parecido al umbral de las casas, ¿no? Es decir, esa zona donde se diluyen los márgenes, donde se diluyen los límites, y donde se diluye el enclave urbano que fue tan característico de determinado momento. Claro que preocupa que con la pandemia, cada tanto voy a volver a la pandemia porque tenemos una serie de preocupaciones en relación a eso, las propias políticas y medidas sanitarias, por lo menos que se establecieron en Buenos Aires, en Argentina, pero particularmente en Buenos Aires, son medidas que digamos, focalizan y enfatizan la idea del enclave. O sea, el quedate en casa, pero además el quedate en tu barrio y en la proximidad, no ha hecho otra cosa, y después voy a mostrar algo sobre asentamientos populares, no ha hecho otra cosa que promover y fortalecer esa idea del enclave que de alguna manera, a partir de esta mirada, habría que revisar, ¿no? De hecho, la gentrificación misma, cuando se produce, digamos, y llega, digamos, de algún modo
a las ciudades de América Latina, se produce como un imaginario de frontera, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que en la anterior, en la foto, las dos fotos que están abajo del lado izquierdo de la pantalla, la del medio y la del lado izquierdo, son de Salvador, de Bahía, del Pelourinho, y es bien interesante cómo se observa esa frontera, ese imaginario de frontera, ¿no? Es decir, producido en relación, digamos, a la zona del Pelourinho, donde están las bahianas con sus vestidos de bahianas y desarrollando determinadas actividades culturales para el turismo y para los visitantes. Las mismas mujeres que tal vez están, cuando uno llega a cierto límite, del otro lado. No es que hay un muro, no es que hay nada, digamos, en particular que delimite, digamos, y que uno diga, bueno, esto es la frontera. Sin embargo, del otro lado tenemos esta otra visión, digamos, ¿no? Una visión descolorida, destenida, digamos, donde los chicos juegan en la calle, donde ya no tenemos esas bahianas que bailan y que venden artesanías, sino que hay otro tipo de actividades mucho más caóticas, entre comillas, o más propias de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay un punto, digamos, porque la frontera es lábil, claramente es porosa, pero sin duda este tipo de procesos se imaginaron y se produjeron y se siguen produciendo en base a imaginarios de frontera. Ahora bien, hay algo que yo me pregunté al principio, entre habitar y hacer ciudad, entre qué ciudad, digamos, ¿no? Entre la ciudad moderna, la ciudad colonial, ¿qué ciudad? Esto nos viene preocupando bastante a raíz de que, bueno, en algún momento yo empecé a leer más y a trabajar más con los estudios de coloniales, que en Ecuador estuvieron, supongo que muy presentes debido incluso a ciertas políticas, ¿no? Al Plan Nacional de Buen Vivir. Bueno, yo recuerdo que constantemente cuando tenía que escribir reglamentos para la Universidad de las Artes, los preámbulos siempre tenían, toda la primera parte, llevaban adelante la cuestión de la interculturalidad y toda esta cuestión del plan del buen vivir, digamos, ¿no? Pero para Argentina, que no ha tenido esta presencia, digamos, nos parecía interesante como recomenzar y revisar algunas cuestiones. Es que en realidad Argentina, y en eso América Latina no es un conjunto homogéneo ni universal, digamos. De hecho, no es casualidad que los estudios de coloniales nacen en el mundo andino fundamentalmente. Quijano era de Perú, Catherine Walsh ecuatoriana. Bueno, hay algún argentino que trabajó con ellos, pero no está, incluso el argentino que trabajó con ellos no está en Argentina, ¿no? Claramente, además, Buenos Aires, que es la capital del país, digamos, ha sido constituida y construida sobre la base de negar incluso procesos coloniales y de ciudad colonial propios de provincias del noroeste argentino, ¿no? No hay que olvidarse que el noroeste argentino está más cerca de Bolivia y de Perú, inclusive en algún punto, aunque no sea limítrofe, que el resto del país. Es tan extenso que, bueno, limitamos con Uruguay, con Paraguay, pero también con Bolivia, y eso lleva a que efectivamente haya provincias que probablemente uno pudiera como integrar más en este tipo de miradas o de perspectivas, ¿no? Pero en realidad desde Buenos Aires y la producción teórica en general replica claramente la ciudad moderna e incluso las políticas urbanas actuales continúan replicando esa idea de que Buenos Aires empezó a fines del siglo XIX y no antes, ¿no? Y nosotros tenemos dos fundaciones, hay una de 1700 y pico y otra de 1800, que es la 1800 y pico, que es finalmente la que se toma en consideración de manera oficial, que bueno, que de alguna manera construyeron una ciudad con la matriz colonial, digamos, y con todos los procesos que de alguna manera se vinculaban a la conquista española, pero que sin embargo se negaron, digamos, con el tiempo. De hecho, cuando fue el bicentenario de 2010, hubo un intento de recuperar 1810, ¿no? Es decir, que en el centenario de 1910 se había negado totalmente. Por el contrario, habían venido incluso figuras europeas muy importantes que regalaron cosas, y bueno, como que se puso más el acento en la migración, digamos, que en ese momento había sido recientemente muy fuerte para
para, digamos, Argentina, ¿no? Y sobre todo para Buenos Aires. Bueno, todavía hay como un punto de inflexión que es la Buenos Aires de fines del siglo XIX, principios del XX, a tal punto que los conflictos que tenemos actualmente, muchos provienen de esa forma de ver, de esa perspectiva, digamos, asociada a cierta oligarquía terrateniente, pero que ha vivido siempre en Buenos Aires, digamos, y que de alguna manera, bueno, ha sido parte de esto. Entonces, de algún modo, incluso los cambios que hay en la ciudad a partir de principios del siglo XX tienen que ver con esa idea de la modernidad urbana, muy centrada en lo que algunos autores llamarían la destrucción creadora propia del París de fines del siglo XIX, que sería como el paradigma para Buenos Aires también, esa réplica parisina, que por supuesto no está en toda la ciudad, ni mucho menos, pero que de algún modo juega un papel, ha jugado y juega un papel muy, muy interesante. Pero al mismo tiempo a nosotras nos parecía, a nuestro equipo, que somos mujeres, todas, eso también es interesante, lo digo, digamos, nos parecía interesante pensar, bueno, ¿por qué digamos, estos procesos no podrían ser pensados entre dos tipos de ciudades? ¿Y qué pasó también con esa forma, esos procesos coloniales vinculados a nuestra ciudad, ¿no? Está claro que ha habido esa destrucción creadora, digamos, propia de una acumulación de valorización y vinculada a la destrucción y refundación, producto de pensar que había que hacer tabla rasa, que en buena medida el higienismo y la moralización fue parte, digamos, de la ciudad, pero la matriz colonial, aun cuando haya desaparecido en buena medida en relación a la grilla, digamos, de la urbana de la ciudad, lo que no ha desaparecido son justamente, digamos, el poder colonial y los patrones de conducta coloniales y las experiencias coloniales subjetivas, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo que creemos que eso es lo que efectivamente hay que seguir trabajando para no quedarnos con procesos que además provienen de afuera en general y que uno replica como si fueran posibles de replicar, ¿no? Por eso, de alguna manera, digamos, yo creo que la antropología también ha sido parte, por lo menos en Argentina, cuando trabaja con las ciudades, ha estado marcada y atravesada por esa modernidad urbana de carácter eurocéntrico. No es solo que hay políticas que indudablemente, la última dictadura militar fue claramente en términos urbanos fuertemente asociada a la ciudad moderna, pero con un poder muy importante, ¿no? Es decir, en términos materiales, simbólicos, actuaron sobre el espacio público y sobre los sectores populares que estaban en la ciudad de manera muy desde ese lugar del merecimiento y todo esto que ya planteé. Pero al mismo tiempo, digamos, lo que me parece interesante es pensar cómo la antropología fue parte de esa construcción y de esa producción, digamos, ¿no? Cómo nosotros hemos sido parte de esa producción, porque nos hemos centrado en una etnografía de los márgenes, pero los márgenes producidos justamente en base a esa idea de la modernidad urbana, digamos, ¿no? Estableciendo recortes periféricos de la pobreza, digamos, tratando de entender otros modos de vida, pero siempre en función de la idea de barrio, que acá ha sido muy fuerte, digamos, y el barrio como un instrumento y un apéndice de la industrialización, claramente, y de la figura del obrero, y del inmigrante que se transformaba en obrero. Es decir, que de alguna manera eso estuvo muy presente y como antropólogos hemos reproducido esta cuestión. Y por el contrario hemos omitido y hemos de alguna manera evitado volver a los discursos coloniales. Sin embargo, hace unos años, a raíz de que estaba en un proyecto, porque vieron que mi carrera mi trayectoria, como dijo Gaby, va entre el urbano, la cultura urbana, la gestión cultural y el patrimonio, ¿no? Y sobre todo el patrimonio inmaterial. Y estaba en un proyecto sobre carnavales, digamos, sobre murgas, acá se le dice murga a los grupos que salen para carnaval, y era muy interesante, buscando fuentes históricas del siglo XIX, encontrarme con justamente cómo había sido el proceso de la salida del espacio público de los negros y de las murgas, por efecto mismo de la relación con esa cuestión de la colonialidad, digamos, ¿no? Pero también de ese punto de inflexión de fines del siglo XIX, donde hay un intento
por salir de lo colonial, que sin embargo va a estar presente hasta el día de hoy, porque los negros han sido negados hasta el día de hoy en Argentina y en Buenos Aires en particular, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo ha habido una construcción que proviene de esa etapa, digamos, cuando todavía había virreyes aquí, digamos, de construir discursos coloniales, pero también de colocar en práctica, digamos, la idea de qué era ser urbano, ¿no? Y qué era no ser urbano, digamos, o ser no urbano, de cómo jerarquizar, digamos, y de alguna manera hegemonizar ese ser urbano correcto, apropiado, adecuado, digamos, y cómo hacerlo desde un lugar de esa colonialidad del poder territorial urbano. Llama la atención para mí, y sobre todo por eso nos interesó ir por este lado en estos últimos tiempos, que los estudios decoloniales no incentivaron o no se metieron demasiado con las ciudades, ¿no? Y esto incluso en un momento, Lucía Durán, que es ecuatoriana, quiteña, tesista mía, está por defender el doctorado pronto acá en la UBA, pero no va a ser acá presencialmente, sino virtual. Y como Lucía trabaja en el Centro Histórico de Quito, yo le pedí a ella que por favor buscara hasta dónde no había trabajos que vincularan más de los decoloniales, más con la colonialidad urbana, pero no estamos encontrando realmente. Entonces nos parecía como interesante pensar esta cuestión. Y anclar de estos contextos, la cuestión del habitar que estuvimos viendo y la cuestión de justamente de los procesos a los cuales voy a entrar ahora, ¿no? Un poco puse estas imágenes, siempre me parecieron muy interesantes, son de San Pablo, de una revista de San Pablo, que, digamos, de un lado tiene la San Pablo de la modernidad, la San Pablo del progreso, la San Pablo de la destrucción creadora, ¿no? Esa acumulación por valorización, incluso de lo patrimonial, no solo de lo moderno. Hay un trabajo de Fraya Freixo, una antropóloga paulista, sobre la Catedral de San Pablo, donde va mostrando esto, cómo la catedral se destruye y se construye, se destruye y se construye, y cuando yo estuve en el 97 todavía nunca había sido terminada de construir, no sé si ahora se terminó, pero en aquel momento todavía no. A pesar de que la ciudad está atravesada por esta telaraña de viaductos y edificios modernos, muy, muy simpáticos y muy raros en algún punto. Y por el contrario, la otra imagen, que es de la misma revista, de alguna manera intentaba como dibujar o graficar los nuevos procesos, ¿no? Esta idea de la recualificación mucho menos integral de la ciudad, sino de estos mosaicos o estos fragmentos, digamos, sobre todo vinculados a los barrios más fragmentados y a las viviendas, digamos, y como una intención de pensar que la recualificación va a lograr la inclusión, digamos, ¿no? Es la posibilidad de que los habitantes, fíjense que abajo hay un mendigo, hay un indigente, y es como que el indigente sueña, a través de sus sueños llega a ser el señor del balcón de la casa recualificada, ¿no? Bueno, entonces, me parece que para justamente repensar, y sobre todo como antropólogos, ¿no? Porque justamente ustedes están en una cátedra permanente de antropología, y yo creo que los antropólogos en estos temas tenemos que pensar mucho, porque si bien hay producción, tampoco es tanta en relación a otros temas, otros problemas que trabaja la antropología. Hay como que descentrar algunas cuestiones, ¿no? Descentrar por un lado la mirada de la modernidad urbana para poder ingresar a esto otro que planteaba de la colonialidad, y a lo mejor verlas en conjunto. Por ahora nosotros estamos tratando de ver qué pasa del lado de la colonialidad, que es lo que menos ha sido trabajado, por lo menos acá, pero probablemente haya que hacer un diálogo, digamos, entre estas cuestiones. Desplazar también el lugar de la mirada desde el centro y el orden hacia los bordes y el desorden, ¿no? Es decir, esa idea de pensar en esto, ¿no? ¿Qué lugar pueden tener las fronteras, como decía antes, como espacios intermedios, pero también pensar hasta dónde el movimiento siempre es hacia el centro, y hasta dónde siempre tenemos que vincularnos con el centro, la centralidad de la ciudad, ¿no? Aunque pueda haber muchas centralidades, sin lugar a dudas. Y cómo los antropólogos hemos estado, como ya decía antes, más en los márgenes y en las periferias que en la centralidad.
Luego el descentramiento también de orden cultural, ¿no? Es decir, porque efectivamente hay una circulación de muchos saberes, de imaginarios, de valores, y que no solo son urbanos de la urbanidad local, digamos, sino también transnacionales, digamos, ¿no? El descentramiento del sentido dado a los espacios públicos urbanos, o sea, pensar que no solo miramos la vivienda y el sujeto residente, sino que deberíamos también trasladar nuestra mirada hacia la circulación, la movilidad, el movimiento, etcétera, ¿no? Hoy cuando hablábamos de los problemas de las ciudades grandes en contexto de pandemia, en buena medida el problema está en la movilidad, porque las medidas han focalizado en quedarnos en casa y en el barrio, en la proximidad, pero resulta que hay un montón de habitantes que tienen que moverse todos los días, que salen todos los días, y ha habido hasta, yo diría, preconceptos, por lo menos acá hay simplificaciones alrededor de esto, con determinados sectores, sobre todo con los sectores populares, que resulta como bastante complejo, ¿no? Y necesario de seguir analizando. Y luego descentramientos en relación a qué hemos pensado como gentrificación, recualificación, etc. Bien, los primeros textos que hablaban de la gentrificación más que de la recualificación, hay que decir que la palabra o el término gentrificación nace obviamente en los 60 en Londres. Ruth Lass es la persona, la académica que lo pone en juego, y lo pone en juego en relación a Londres, digamos, esa es la realidad, pero luego de algún modo se replica, ¿no? En otros lugares y llega a América Latina, digamos. Y hay un texto pionero en ese sentido, tal vez para América Latina, de Sharon Sukin, de los 90 más o menos, donde a través de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York, digamos, y de Disney, lugares que ya trabajaba, evidentemente pone en juego la idea de la gentrificación como paisaje de apropiación cultural, pero no de apropiación por parte de los sujetos sociales que habitan la ciudad todos los días y hacen ciudad todos los días, sino sobre todo a partir de pensar que son lugares que son apropiados y dirigidos por grupos que no son del lugar, pero que sin lugar a dudas imponen una visión que tiene que ver más con el mercado que con el lugar, ¿no? Entonces, en la visión de esta visión, digamos, hay una cuestión muy economicista, una cuestión muy vinculada al ámbito de lo privado, incluso el Estado no aparece en juego, y el consumo, digamos, el consumo visual sobre todo, se vuelve central en toda la visión del texto, ¿no? No sé si lo conocen, es un texto que está, obviamente el libro está en inglés, pero el texto reducido, digamos, está en portugués, ¿no? Bueno, se hizo en Brasil, digamos. Y es bien interesante, a pesar de ello, bueno, cómo plantea que el consumo visual es parte del poder y del control social en términos de este tipo de procesos de apropiación cultural dirigida, puestos más en juego en relación al mercado, y desde ahí obviamente pone el eje centralmente en las imágenes, pero sobre todo plantea que las identidades son las identidades, digamos, que se producen en estos procesos y en estos paisajes, son lo que consumimos. En su lectura no hay identidades de resistencia, no hay identidades, digamos, de construcción de otro tipo, de apropiación social, digamos, por parte de los sectores involucrados, ya sea porque se eligen o seleccionan este tipo de recortes o porque son desechados de este tipo de recortes, ¿no? Entonces una lectura un poco sesgada, selectiva, y donde, insisto, el Estado no está presente, y en realidad buena parte de lo que ha sucedido en Buenos Aires es que el Estado estuvo muy presente en estos procesos, incluso en los casos como el Abasto, que es un barrio donde había un mercado cerrado y se convirtió en shopping, y bueno, hubo todo una serie de procesos de negociación con ocupantes ilegales de casas tomadas, que en realidad después volvieron, o sea, negociaron con Soros, que fue quien efectivamente llevó adelante el proceso, como empresario cultural, como se lo suele llamar, pero en realidad los ocupantes negociaron dinero, se realojaron en casas cercanas, pero después volvieron, o sea, hicieron, como decimos acá, pito catalán y volvieron, digamos, ¿no? O sea que el proceso de negociación fue también un proceso de disputa en silencio, digamos, ¿no? Una disputa absolutamente silenciada, pero interesante para pensar
Y detrás de ese proyecto obviamente estuvo Menem, que era el presidente en ese momento. De hecho, la inauguración del shopping, Menem estuvo ahí cortando cintas junto con Soros, digamos, ¿no? Es decir, no es que el Estado tal vez no tuvo un papel súper protagónico en cuanto al financiamiento, pero sí tuvo un papel simbólico muy, muy importante en cuanto a autorizar además ese proceso, ¿no? Es decir, autorizar en términos de excepcionalidad en el código, etcétera, digamos, ¿no? Claramente, digamos, en muchos casos, no en todos, digamos, era necesario lo que algunos autores llaman el deterioro urbano, digamos, ¿no? Es decir, como una condición central para llegar a estos procesos de gentrificación, digamos, a través de justamente lugares deteriorados, en los que el mercado previamente o las operaciones inmobiliarias previamente no hubieran tenido lugar, ¿no? Es decir, si el Estado antes se ocupaba de regular y controlar aquellos lugares donde el mercado no hubiera ido, digamos, en estos casos, en realidad, el mercado estuvo, aunque el Estado también, como decía previamente, en el caso del abasto, ¿no? Aquí yo les muestro Puerto Madero, que fue como el caso paradigmático para Buenos Aires en los 90, que fue muy interesante porque mientras se hacía Puerto Madero, yo trabajaba en un programa de rehabilitación de conventillos del barrio de La Boca. Los conventillos son como las vecindades mexicanas, ¿no? Y bueno, nada, mientras estábamos trabajando con sectores populares para rehabilitar sus casas, etcétera, se estaba haciendo Puerto Madero, y muy en silencio, ¿no? Y ahí el Estado fue clave, fue central, digamos. Y en realidad esa es la época en que se hablaba fuertemente de gentrificación, todavía era un discurso y un concepto académico. Hoy día es una palabra que por lo menos aquí penetró y atravesó los testimonios, los discursos, los movimientos sociales que se dedican a estos temas y que están contra el desalojo y que generan demandas y reivindicaciones. Algunos lo ven con digamos, como un proceso negativo, como nosotros los académicos de algún modo, pero otros lo ven como un proceso positivo. Hay un texto que yo escribí, que puedo pasarte por mail, Gabriela, donde yo digo que hay gentrificación deseada también, o deseo de gentrificación de algunos sectores que habitan estos lugares, que estaban deteriorados y que de algún modo, cuando se les promete, digamos, esta idea, algunos sí piensan en vender y desplazarse, pero otros en realidad están deseando que la gentrificación llegue para que el barrio y la zona se conviertan en un lugar mucho más interesante, digamos, ¿no? Mucho más atractivo, ¿no? Ahora bien, como tal es una idea, es un concepto fuera de lugar, porque en realidad se traslada con carácter eurocéntrico, también desde Estados Unidos hacia América Latina, digamos, se lo estereotipa en un punto. Mucha de la bibliografía sobre el tema plantea que siempre que hay gentrificación hay desplazamiento de población. Bueno, Puerto Madero es el ejemplo de que nada que ver. En Puerto Madero había deterioro realmente. Ustedes no sé si saben, pero el puerto iba a ser aquí, donde ahora es Puerto Madero. Hubo 2 proyectos para el puerto. Como siempre tenemos 2 fundaciones, 2 proyectos para el puerto. Todo 2, porque no nos alcanza con uno. Entonces, pero resulta que ganó el otro proyecto, que está mucho más lejos, más cerca de la zona de estaciones de tren y eso. Y entonces quedó abandonado, absolutamente abandonado. Y entonces estaban los doques, que son estos que ustedes ven aquí, abandonados, hasta que en los 90, y esto desde el principio del siglo XX, se decide, digamos, justamente llevar adelante esta rehabilitación de los doques, y por allí empieza el proyecto Puerto Madero. Ahora ya es mucho más amplio, no son los doques solamente, hay torres, y no sé si conocen, no tengo acá un mapa, pero digamos el contexto es que lo que generó Puerto Madero no fue desplazamiento de población, sino que fue revalorización de una zona y una serie de tensiones en torno de no solo lo cultural y patrimonial, sino también en torno de un asentamiento popular y de la reserva ecológica.
O sea, atrás de estos doques, que es donde iba a ser el puerto, ya no está el río, por supuesto, está mucho más atrás, porque nosotros le hemos ganado tierra al río todo el tiempo, con lo cual tuvieron que hacer unos canales para que por lo menos pareciera que el río realmente estaba. Entonces ustedes enfrente de estos doques ahora hay, digamos, agua, pero es agua inventada para poder hacer este proceso. Pero detrás, ahora hay torres y además tenemos la costanera sur, donde el río se ve poco también, porque hay una reserva ecológica, que no, en realidad no fue reserva ecológica natural, sino construida a base de basurero y de basura, llamativamente, de la época de la dictadura militar, de la última dictadura militar. Llamativamente eso se convirtió en un lugar donde hay vegetación, donde hay animalitos, y donde el río está mucho más lejos, pero de ahí se puede ver algo del río, digamos, ¿no? Y además, al lado de esa reserva ecológica había un asentamiento popular que se llama Rodrigo Bueno, que hacía 20 años que estaba ahí, pero que nunca el gobierno había reconocido como Villa Miseria o Villa de Emergencia, sino que era un asentamiento inexistente, negado, invisibilizado, etcétera, etcétera. Cuando se produce este proceso, hay algo que se produce también, que es no desplazamiento, sino justamente visibilización del asentamiento, porque la Corporación Puerto Madero fue el Estado el que lo inició, pero creó una corporación con el mercado, digamos, que llevó a que empezara toda una cuestión de perseguir, en cierta forma, entre comillas, con ciertos procesos de violencia, sobre todo simbólica más que material, pero importante, sobre la población habitante de ese asentamiento, que de pronto estaban siendo visibilizados y hasta puestos en competencia con la reserva ecológica y el río, digamos, ¿no? Es decir, como que eran menos humanos que los propios animales de la reserva ecológica, y en ese sentido fueron como hasta deshumanizados, ¿no? De hecho, este gobierno de la ciudad actual, digamos, hace ya un tiempo que empezó a trabajar, hubo intentos de desalojo que la justicia frenó, digamos, y en eso una parte de mi equipo trabajó bastante, hasta que finalmente se empezaron a hacer viviendas nuevas, y ahí hay todo un tema también para pensar qué es una vivienda digna para los sectores populares. Como antropólogos debemos pensar también en eso, porque indudablemente no tiene nada que ver con esto que estamos viendo de Puerto Madero, que es solo un recorte lo que estoy mostrando, es mucho más amplio. Y bueno, se les ha hecho, para algunos se los trasladó a viviendas más tipo las que se suelen hacer, digamos, bien típicas de la ciudad moderna, ¿no? La modernidad urbana. Y de alguna manera se les establecieron hasta locales, stands para vender comida popular, o sea, como para reproducir las prácticas populares, pero más ordenadamente, más higiénicamente, digamos, sin tanta cuestión desordenada o caótica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, digamos, lo que uno puede observar es que Puerto Madero es, digamos, es un proceso de recualificación, y ahora voy a decir por dónde viene eso, porque no hubo desplazamiento de población originaria, sí fue un fenómeno que uno podría decir en cierta forma clasista, pero no totalmente tampoco, porque justamente se revalorizaron mucho los espacios públicos del entorno, y eso significó que muchas personas circulen por los espacios públicos de Puerto Madero, sin vivir en Puerto Madero, digamos, ¿no? Y son claramente una mixtura social, que también es algo que se pretendió con estos procesos de gentrificación, como una forma de incluir a partir de la mixtura social. Claro que no son sujetos que vivan todo el tiempo en Puerto Madero, digamos, ¿no? Se lo ha tratado de mostrar como un proceso único y homogéneo, y yo siempre digo que estos procesos hay que mirarlos en base a las historias urbanas, locales. Y por eso nosotros estamos mirando ahora un poco el resto de la ciudad que se ha negado, como decíamos, como decía antes, ¿no? Sí había habido un proceso de vaciamiento, de deterioro, y lo que hubo claramente fue, después de esa descualificación, un proceso de creación y refundación, digamos, y obviamente, en cierta forma, de desposesión para aquellos que quisieran tal vez habitarlo, pero que no tienen los recursos
de la cultura, del patrimonio, digamos que son parte en buena medida de este tipo de procesos urbanos. Bueno, claramente, digamos, en América Latina, por lo menos en algunas ciudades que son las que más conozco yo, acá y las de Brasil, se fue transitando hacia un concepto diferente, que es el de la recualificación, como una idea de pensar más en función de, digamos, procesos que intentan, digamos, valorizar, digamos, esos espacios deteriorados que veíamos antes, a partir justamente de la cultura, digamos, de excelencia, de trascendencia, como puede ser el patrimonio, o como puede ser, digamos, digamos las industrias culturales, etc., pero también de la cultura sin autor, lo que podríamos llamar la cultura sin autor, ¿no? Es la cultura de los sujetos, de los jóvenes, los murales, la memoria barrial, etcétera, digamos que se ve muy claro cuando uno mira, digamos, procesos de este tipo en asentamientos populares, ¿no? En principio, bueno, estos procesos de recualificación han sido más lógicos o más propios de los barrios centrales, aún de aquellos deteriorados, como ya decía antes, el Abasto. De hecho, yo vivo en el centro histórico de la ciudad, que ya poco tiene el centro histórico, no imaginemos Quito, no imaginemos Cuenca, imaginemos Buenos Aires, y bueno, claramente aquí se intentó varias veces, digamos, generar un proceso de este tipo y no ha tenido éxito, justamente por la mixtura social que hay, pero además porque por alguna razón que siempre estamos intentando tener más claro, bueno, hay prácticas muy disonantes, prácticas de mucha disputa, y hay una sociabilidad, digamos, donde el encuentro entre sectores más, digamos, medios y sectores populares, incluso turistas, cuando había turistas, digamos, parece ser bastante aceitado, digamos, ¿no? Y eso ha llevado a que de alguna manera tal vez sea la gentrificación más mixturada que se esperaba, pero no llega a hacerlo, solo en algunas zonas, ¿no? De alguna manera estos procesos de recualificación encuentran antecedente en lo que fueron los procesos de renovación de principios del siglo XX, los que yo decía de la modernidad urbana, ¿no? Esa idea de regenerar, digamos, y rehigienizar la ciudad. Tienen algo de eso, sin lugar a dudas, pero también tienen algo de la valorización, digamos, ¿no? De esta idea de valorar el espacio y sobre todo los espacios públicos, digamos, ¿no? Es decir, actúan fuertemente sobre el espacio público, digamos, no tanto así sobre la arquitectura, sobre la vivienda, más allá de que se opera también sobre la vivienda, pero particularmente desde, digamos, la valorización que se hace de lo externo, digamos, a la vivienda, no se construye necesariamente a nuevo, ¿no? De hecho, digamos, hay un caso muy particular, digamos, que es el Distrito de las Artes, o sea, el gobierno de la ciudad ha construido la ciudad en base a distintos distritos en los últimos años, o se ha fragmentado el mapa de la ciudad en base a distritos, y hay uno que llama el Distrito de las Artes, que es en La Boca, justamente, un barrio donde están los conventillos que yo trabajé durante tantos años, pero que tiene un espacio que es un pasaje, que es Caminito, que es lo que ustedes están viendo ahí, donde los conventillos desde siempre han sido pintados, y donde ha habido un pintor muy local, que es Quinquela Martín, que ha llevado a que los colores, la estética, etcétera, sea parte del barrio previamente. Solo que lo que se ha mantenido de eso está en ese pasaje y no en el resto del barrio. El resto de los conventillos podríamos decir que son más parte de una relegación urbana que de un proceso de recualificación, ¿no? Aquí sí hubo cierto desalojo. Sí, por años, cuando yo trabajaba ahí, el gobierno local hacía negociaciones con los habitantes de estos conventillos de Caminito, no con los que estaban por fuera de Caminito. Y digamos, la negociación era que siguieran dejando pintar de colores los conventillos, o sea, que se exhibieran desde ese lugar, y que además mantuvieran ciertas prácticas cotidianas propias de los inmigrantes italianos que
hubo otros tipos de inmigrantes, pero se hegemonizó esa idea del inmigrante italiano, ¿no? Y entonces, bueno, que pusieran la ropa colgada cuando la lavaban en los balcones, y bueno, toda una serie de cuestiones, que se mantuvieran los patios internos de los conventillos, etc. Bueno, eso en los últimos años, por efecto de este proceso de recualificación, empezó a ser parte ya no de la negociación, y muchos de estos conventillos se transformaron en galerías de artes. Aquí operó fuertemente la cultura de autor, la cultura del arte y la cultura de la trascendencia, en virtud de exhibirlo frente justamente al turismo. Yo diría, digamos, que claramente, digamos, no solo hay que mirar la recualificación, o si volviéramos al concepto de gentrificación, como yo lo volví a utilizar en ese texto que te quiero mandar, desde el lugar de lo cultural, pero sobre todo de la gentrificación simbólica, ¿no? Porque hubo mucho escrito sobre la cuestión de los desplazamientos, y sobre todo de las desposesiones, desplazamientos, de recambios de población, etcétera, que no siempre sucedieron, pero mucho menos acerca del efecto cultura, patrimonio, cultura sin autor, estética, etcétera, en relación a justamente el habitar los espacios públicos de estos procesos, ¿no? Es decir, como decía antes, bueno, son procesos que se hacen en un recorte territorial, pero que hacen ciudad sobre todo en base a operar sobre los espacios públicos. Por ejemplo, volverlos pintorescos, o sea, pasar del barrio a un paisaje cultural, digamos, y volverlo como espacios típicos. El caso de Caminito de la Boca, que yo mencionaba recién, tiene mucho que ver con eso, con mostrarlo como pintoresco y típico, y muy centrado en accidentes de la historia, ¿no? Porque el color viene, se dice, de la época en que los inmigrantes italianos llegaban en los barcos, y entonces para pintar sus conventillos pintaban con todos los colores que había de pinturas que habían quedado en el barco. O sea, luego viene el pintor Quinquela Martín, digamos, hay toda una serie de rastros que se pueden rastrear, digamos, a lo largo de la historia, que hacen que, digamos, esto juegue fuertemente en ese proceso, ¿no? Luego también son espacios públicos basados sobre todo en la contemplación, ¿no? Y en arreglos espaciales. Ahí me parece interesante pensar un poco en cómo hay un vínculo fuerte con lo que han sido los espacios patrimoniales, digamos, ¿no? Es decir, esa idea de tener derecho a la mirada, digamos, que no la tiene todo el mundo, digamos, sino solamente aquellos que pueden venir de visita, los turistas, etcétera, o los expertos que saben de esto, que pueden contemplar como cuando se contempla en el museo, digamos, ¿no? Pero bueno, están muy basados en esa visión, y sobre todo espacios públicos vinculados a la circulación y los usos sociales, pero no necesariamente a las apropiaciones sociales del lugar, digamos, ¿no? Sin embargo, esto no significa que, como yo decía antes, que no haya procesos de negociación o disputa por parte de ciertos sujetos o grupos sociales que han estado vinculados a algunos de estos casos, ¿no? Es decir, yo siempre cuento un caso que no terminó del todo bien, pero en el centro histórico acá había un patronato de la infancia de principios del siglo XX que había sido ocupado ilegalmente por 300 familias, apoyados por movimientos sociales, y sobre todo el Estado había terminado garantizando que pudieran seguir viviendo allí, un edificio histórico muy grande que ocupa una manzana, que fueron desalojados a principios del siglo XXI, y que estuvo el Centro Cultural España ahí en un momento, hasta que finalmente lo desocuparon cuando vino la crisis española, pues ya no tenían cómo mantenerlo, entonces ahí volvieron los ocupantes a ocupar, digamos, el edificio, y yo recuerdo muy bien que en esas reivindicaciones, digamos, de tener ellos la posibilidad de apropiarse del barrio, había una cuestión de decir, bueno, el patrimonio también es nuestro, digamos, ¿no? Es decir, como que era un recurso también de ellos. Y lo mismo sucedió con un grupo de afrodescendientes, acá mismo en el centro histórico, que tenían una casa donde daban talleres de candombe y de tambores, etcétera, en Constitución, que es un barrio que está al lado, más cerca de la estación de tren, que es más popular, pero que como era privado, los vinieron a desalojar, y empezaron a armar todo un discurso acerca de que era el último quilombo de la ciudad, cuestión que era obviamente una invención del relato, digamos, necesario para reivindicar la posibilidad de quedarse.
El gobierno local, finalmente, como era un privado el que estaba reclamando la propiedad, decide trasladarlos a un espacio cultural del gobierno de la ciudad donde se daba tango y otras cosas, y se generó toda una disputa entre los vecinos del centro histórico que iban a aprender tango además de ese lugar, y los afrodescendientes que terminan armando su centro cultural allí, y algunos hasta viviendo en ese lugar, y dando talleres, etcétera, digamos, y donde también ponen en juego la reivindicación de cada vez que son, de algún modo, hay un intento de desalojarlos o de expulsarlos, digamos, del barrio, ponen en juego que en realidad en la etapa de la colonia, y ahí viene la colonia otra vez, ellos usaban justamente la calle por la cual van todos los domingos haciendo la llamada de tambores, de una punta a la otra del centro histórico, digamos, ¿no? Ahora, lo llamativo es que muchos de ellos son uruguayos migrados a la ciudad de Buenos Aires por los años 60, 70, 80, digamos, que se han quedado en Buenos Aires, digamos, ¿no? Pero hay una reivindicación, digamos, por el lado de la Buenos Aires, digamos, colonial, digamos, ¿no? Y lo otro interesante, digamos, es el valor dado a la belleza, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera aquí hay que trabajar bastante, me parece a mí, en estos procesos, la cuestión estética, digamos, ¿no? Y por eso se trabaja tanto sobre los espacios públicos, porque, bueno, hay allí una intención, digamos, de embellecer los espacios públicos, pero en base a cierto tipo de estéticas decretadas, digamos, ¿no? En base a ciertos protocolos del embellecimiento, ¿no? Qué tipo de colores, qué tipo de, digamos, murales o pinturas centralmente, ¿no? O qué tipo de patrimonio, o qué tipo de esculturas, inclusive, digamos, que se ponen en juego, digamos, ¿no? Incluso el tango, que como ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, y además es revalorizado. Ahora, ustedes saben que el tango del principio del siglo XX no era valorizado. Hasta que no llegó Gardel a la ciudad de Buenos Aires, no había tango, y sin embargo el tango estaba dentro de ciertos lugares cerrados, ¿no? Bueno, el tango hoy día sí es un recurso cultural muy usado en estos procesos, o sea, no siempre son artefactos, objetos, los que de alguna manera se ponen en juego para este embellecimiento, sino también, obviamente, este tipo de recursos inmateriales, simbólicos, ¿no? Claro, que la inclusión es parcial, no todos pueden merecer estar en estos lugares, porque algunos son sujetos deteriorados, sujetos de la calle, y no podrían, de alguna manera, compartir, digamos, y convivir con ese tipo de encuentro con el espacio público. No necesariamente con las personas, digamos, que ocupan esos espacios públicos, sino con el espacio público en sí mismo, digamos, ¿no? Con el proceso que estoy planteando. Ahora, habría que agregarle algo a estos procesos que ya ha llegado para quedarse también, que es la cuestión del urbanismo social, que se dice que nació como modelo en Medellín, donde también hay una prevalencia de lo estético por sobre lo ético, y donde se intentó justamente licuar el conflicto, digamos, a partir de ese tipo de urbanismo social que opera sobre, acá por lo menos, sobre asentamientos populares, digamos, ¿no? Sobre la recualificación en los espacios relegados, ¿no? Aquí ustedes ven un barrio, que es un barrio Piedrabuena, que es un barrio popular, digamos, hay otros barrios como otro que es del movimiento del MTL, que se hizo en Parque Patricios, donde ahí los del MTL eran muchos inmigrantes de países limítrofes y pusieron muy en juego las fiestas, las celebraciones, porque incluso lo que se produce cuando es el caso, digamos, del MTL, es que se les había dado un terreno que estaba en un barrio de clase media, entonces de algún modo hubo tensiones y conflictos propios del lugar. Pero no todo sucede de esa manera, porque en las favelas o incluso, bueno, ahora llego al malecón y Guayaquil, pero en las favelas o en las villas de emergencia, después yo voy a mostrar la Villa 31 de acá, digamos, claramente opera este proceso de recualificación llamado urbanismo social dentro mismo de la villa y sin necesariamente articulación con el resto
del barrio o de la zona en la cual está enclavada la villa. Esto tiene un problema que lleva a que efectivamente el proceso se centre, digamos, claramente no en mejorar necesariamente la calidad de vida o de generar infraestructura necesaria para el barrio, sino en embellecer, nuevamente en embellecer o poner en juego la cultura o poner en juego ciertos procesos que aparentemente no serían necesarios, entre comillas. Y ahora vamos a ver un caso que yo trabajé en los últimos años, donde la cultura se convierte, el lugar de la cultura se convierte en otro lugar, digamos, ¿no? Es decir, en ese tipo de asentamiento popular. Bueno, yo quería solo poner el caso del malecón, no solo porque durante 2 años transité mucho por allí, sino porque a mí me parecía interesante. Yo había conocido Guayaquil en los 2000, por ahí, cuando este malecón estaba altamente deteriorado, vaciado, y había una intención de obra, ¿no? De hecho el malecón 2000 empieza por esa fecha, y luego llegó un día y me encontré con un malecón absolutamente modernizado, transformado, y en base a este tipo de procesos de recualificación. Ahora, lo que a mí me parecía más interesante a medida que transcurrían mis 2 años es que en el último año o en los últimos meses empecé a ver rejas electrificadas, o sea, pasé de ver que se cerraba a determinada hora, que algunos de los colegas de la Universidad de las Artes me contaban que cuando fue el terremoto de 2016 no pudieron entrar, a pesar de que se les decía vayan cerca del río, pero no podían entrar porque la policía no los dejaba entrar, porque ya estaba cerrado. A mí misma me pasó el último año que yo vivía en Las Peñas, en la parte histórica, y a determinada hora ya no podía ir por el malecón, o sea, ya tenía que usar otro circuito para poder llegar. Y bueno, lo que yo creo y comparto con Javier Andrade, que ha trabajado mucho el caso de Guayaquil y el malecón, que efectivamente hubo una intencionalidad de una vuelta, una ciudad moderna, en algún punto hasta parecida a Buenos Aires por el río, digamos, y muy comercial, pero hubo como un intento de reinvención del relato histórico, patrimonial, digamos, aunque obviamente está en juego por momentos, digamos, y que ese relato patrimonial, como dice Andrade, es un relato colonial, claramente, es un relato del poder colonial, digamos que lleva hasta construir una identidad guayaquileña que tal vez sea intermitentemente existente, digamos, ¿no? Es una identidad que está construida también para la situación, digamos, ¿no? Y quisiera como mostrar algunos casos, digamos, de resistencia y de intervenciones en las ciudades latinoamericanas que permiten pensar incluso esta idea de cómo repensar ciertos procesos y cómo algunos procesos se parecen, digamos, sin embargo, desde el lugar de la resistencia y de construir, digamos, esta visión asociada, yo creo que a una ciudad que se intenta transformar desde lo cultural, lo simbólico, lo patrimonial, etcétera, pero que evidentemente, digamos, termina como homogeneizando, digamos, y al mismo tiempo, bueno, digamos, excluyendo fuertemente, ¿no? Pero hay algunos casos, como fue el caso de la intervención de la estatua de Isabel la Católica en La Paz, bueno, desde ya todo el activismo que se produjo con las cholas cuando fue el golpe a Evo, pero también este tipo de intervenciones, digamos, que permiten observar cómo la ciudad se volvió protagonista, tanto desde la arquitectura de los cholets que han hecho los Aymara cuando ascendieron económicamente en la etapa de Evo, como este tipo de intervenciones donde se pone en juego el lugar que hoy tiene la chola, digamos, digamos, y cómo se pone en juego y en debate y en disputa claramente la conquista, digamos, ¿no? Es decir, esa cantidad de años, digamos, en las cuales también se negó a partir de un proceso de conformación nacional que evitó hablar de los indígenas, pero también hasta del mestizaje, digamos, ¿no? Y luego quería mostrarles este caso de que yo decía, esto es en una villa del barrio de Barracas, de acá de Buenos Aires, donde yo trabajé con la Casa de la Cultura, que está del lado derecho, que fue instalada por el gobierno nacional en la etapa de Cristina Kirchner, y que fue muy interesante cómo se instaló una Casa de la Cultura
con la intención, digamos, de arraigar a la población en la villa, pero al mismo tiempo omitiendo cultura preexistente. El mural que ustedes ven al lado es un mural hecho por los jóvenes del barrio, y hay un montón de organizaciones que tienen que ver con la cultura dentro del barrio, previo, digamos, a la Casa de la Cultura y durante la Casa de la Cultura, pero además donde se ponen en juego problemas concretos y complejos de la villa, digamos, ¿no? El caso de un mural de pibe asesinado claramente pone en juego bueno, los problemas que hay en la villa, que la Casa de la Cultura, esto es lo que yo decía, ¿no? Fue interesante cómo la Casa de la Cultura nace con la intención de instalar, digamos, con arraigo cultural y casi con la idea de la identidad villera en el sentido más clásico del término y discutible por los antropólogos, digamos, termina siendo muy apropiada por estos mismos jóvenes que hacen estos murales, que tensan constantemente, digamos, la relación con la casa, y con la casa que es estatal, digamos, y que además en algún momento tuvo que hacerse cargo hasta de problemas de otro tipo, como las drogas, como problemas sanitarios, de cloacas, etcétera, que aparentemente nada tenían que ver con la cultura. Entonces puede haber procesos de negociación, pero también procesos de disputa que discuten con estos procesos de recualificación. Esta es el barrio 31, que es la Villa 31 más famosa de la ciudad de Buenos Aires, porque aquí militaba el padre Mujica, que murió asesinado por la última dictadura militar. Aquí el gobierno de la ciudad, hubo muchos intentos de desalojo, igual que con la Rodrigo Bueno, pero en este caso, como es la Villa 31, simbólicamente tiene un poder fuerte por el padre Mujica. Con lo cual el gobierno de la ciudad no le ha quedado otra que entonces desarrollar un intento de urbanismo social, y como verán, se pintaron las casas de colores, o sea, se genera el mismo tipo de proceso que hemos visto para otros lugares que no son la villa, ¿no? Ahora, lo interesante fue en la pandemia, que mucho color, mucha estética, pero no tenían agua, digamos, y no tenían comida, y hubo una referente justamente militante del barrio que murió de COVID por efecto de trabajar en el comedor, en el merendero. Bueno, hubo otros referentes que murieron, pero esa fue la primera. Pero lo más impresionante fue que no había agua potable, digamos, ¿no? Entonces las medidas eran lávense las manos, pero cuando no hay agua, digamos, mucho color no ayuda, digamos. Y lo otro interesante es que durante la pandemia, el gobierno mismo de la ciudad, en un momento dado, todavía estábamos encerrados, comenzaron a dar conversatorios por internet, por virtuales, y nos plantearon que iban a continuar con este tipo de procesos, ¿no? Y fue muy interesante porque al poco tiempo ya teníamos los círculos amarillos, porque este gobierno de la ciudad es amarillo, entonces teníamos los círculos en algunas peatonales que se convirtieron a peatonales para que efectivamente al principio camináramos por las calles, y lo más interesante era que nadie agarraba las calles, todos íbamos por la vereda, pero había una intención de que el círculo significara la distancia y al mismo tiempo recualificara el espacio público, y también aquí hay triangulitos, y se puso mucho verde y arbolitos, y ya cuando se abrieron los bares, obviamente, ahora están cerrados de nuevo, pero estuvieron abiertos hasta hace una semana, bueno, de alguna manera podían estar también en esos lugares y la población podía disfrutar del espacio público. Bueno, un poco para ir terminando, porque se hizo un poco largo, digamos, me parece que entre el habitar y el hacer ciudad hay que pensar la visibilidad e invisibilidad, sobre todo si queremos pensar en procesos de segregación, digamos, ¿no? Es decir, creo que los ejemplos que yo puse acá abajo son fundamentalmente de la pandemia, pero hubo mucha cuestión entre la visibilidad y la invisibilidad, digamos, qué se visibilizó y qué se invisibilizó, ¿no? Es decir, hubo de pronto, digamos, un proceso como el que se ve a la izquierda, donde hay una fuerza de seguridad de gendarmería, digamos, donde hay vallas en la Villa Itatí, que es en la provincia de Buenos Aires, donde lo que se intentó fue que
la población se salvara del COVID a partir de encerrar. Pero había un paradigma del enclave, ¿no? De que si la cerrábamos, si poníamos esas fronteras que yo decía que hay que revisar, de algún modo se resolvía el problema del COVID en los asentamientos, ¿no? Y luego, muy interesantemente, después de este proceso que fue muy discutido, muy cuestionado, no se habló más de las villas. O sea, fue como que el COVID hubiera desaparecido de los asentamientos populares, cuando en realidad siguió habiendo, ¿no? Eso está claro. Bueno, también es interesante pensar cómo ha habido procesos de ilegalidad, no solo ahora, desde antes, digamos que no serían parte de este tipo de procesos de recualificación, que son ocupaciones ilegales, pero que de ninguna manera el Estado podría admitir, digamos, recualificar. Hubo una muy reciente en la provincia de Buenos Aires, en Guernica, que es como una localidad un poco alejada del conurbano, que fue una ocupación sobre un terreno privado, que fue muy complicada, donde hubo incluso un sector que quería quedarse a como diera lugar, digamos, ¿no? Pero bueno, claramente, digamos, al lado de eso están estos otros procesos de transformación urbana, de recualificación y urbanismo social. Bueno, un poco para terminar, yo creo que la idea de la fragmentación hay que discutirla, que como antropólogos tenemos que dejarla de lado, más allá que los planes urbanos sigan tendiendo a generar procesos fragmentarios en la ciudad, en los ejemplos que di se ve muy claro, y sí pensar en procesos de segregación, en términos de diferencias, pero también de desigualdades espaciales, sociales, y sobre todo simbólicas, ¿no? Es decir, porque siempre tendemos a mirar esto desde la perspectiva más económica o socioeconómica, pero no desde la perspectiva más simbólica, digamos, ¿no? Por lo tanto, la mixtura social que se pretendió con estos procesos, como yo decía antes, no terminan, digamos, de generar procesos de integración o de inclusión o, digamos, de igualdad, digamos, concretamente, digamos, ¿no? Por el contrario, generan más procesos de desigualdad, a veces muy encubiertos, ¿no? Es decir, porque en esta cosa de embellezco todo, parecen como encubiertos, como, digamos, oscurecidos. Sin embargo, digamos, es claro que hay encuentros que se producen en procesos de mucha desigualdad. Y mirado desde la antropología, creo que es interesante pensar en la cuestión identitaria, pero en términos mucho más flexibles, y pensar en esta construcción que se suele producir a partir de estos procesos entre buenos y no tan buenos vecinos, digamos, ¿no? Y el control que ejercen unos vecinos frente a otros, digamos, y qué significa ser vecino, quién merece efectivamente vivir en estos lugares. Bueno, dejaría por acá, porque ya me tomé mucho tiempo, y quiero que haya algún tipo de comentario, o de que alimenten ustedes, que seguramente tienen mucho para decir. Muchísimas gracias, doctora Lacarrieu. Su exposición es sumamente importante y seguro nos deja con preguntas y dudas, y es importante sobre todo en contextos como los latinoamericanos, en los cuales bajo el discurso de rehabilitación, por ejemplo en el Ecuador, o de recuperación del espacio público, hemos presenciado una especie de moda por intervenir en la ciudad, en estos espacios abiertos o denominados públicos. Sin embargo, esos procesos muchas veces han venido acompañados en más de una ocasión del intento de vaciamiento de lo social, de todo aquello que resulta incómodo o que afea lo que yo llamo la estampa de postal o de foto de las ciudades. Los conceptos de decualificación y recualificación que usted nos plantea son fundamentales para comprender cómo las intervenciones en estos espacios están estrechamente ligadas a la construcción discursiva que termina muchas veces también estigmatizando, descualificando ciertos espacios y obviamente también a los usuarios de esos espacios. Si es para generar procesos que están destinados, como usted ha dicho, a la contemplación, a la circulación, como nos ha dicho hoy y anota en varios de sus artículos, se generan espacios recualificados también muchas veces donde el derecho a la belleza, a la contemplación o a la mirada, los discursos de orden, de limpieza,
terminan también muchas veces sobreponiéndose a la vida cotidiana que intenta ser controlada o suspendida y en algunos casos también desplazada, ¿no? Sin embargo, también usted nos ha recordado que, de cierta manera, parafraseando a Lefebvre, ¿no? La vida urbana emerge una y otra vez, y es decir, la ciudadanía también encuentra manera de apropiarse de maneras diversas de esos espacios intervenidos, ¿no? Con esto yo quisiera dar paso a algunas preguntas o comentarios que tanto lo pueden hacer en el chat, pero también están invitados a alzar su mano, les habilitaríamos el micrófono por interno. Yo quisiera empezar con una pregunta que ya han pasado hace un momento, y déjenme, le reviso lo que han puesto en el chat. Ya, dice la pandemia aprovecha los discursos de espacios de orden e higiene. ¿Sería la pandemia un caldo de cultivo para profundizar la segregación espacial? Yo creo que sí, yo estoy muy preocupada con la pandemia en ese sentido, porque hasta, bueno, yo creo que como antropólogos además tenemos que mirar las experiencias sociales, como vos decís, y subjetivas, ¿no? O sea, claramente yo me comuniqué varias veces con Lucía, que vive en Quito, durante la pandemia el año pasado, y era muy interesante cómo estábamos viviendo. Bueno, ella vive en un centro histórico colonial muy monumental, yo no, en un centro histórico chiquitito, muy modernizado, pero era muy interesante, digamos, las diferencias en cuanto a los procesos, en el sentido de que, bueno, ya al principio hasta tenía miedo, ¿no? Es decir, había una sensación de miedo del desierto, de la soledad, digamos, etcétera, y eso yo nunca lo tuve como una sensación, digamos, ¿no? Todo lo contrario, te diría. Pero incluso ella llegó a comentarme y a poner fotos en el Facebook de cómo habían vallado en algún momento el centro histórico al mejor estilo de lo que yo mostré del asentamiento de la Villa Itatí, digamos, ¿no? Es interesante esa comparación también, pero también fue interesante que me contara, bueno, esta cosa de cómo finalmente los vecinos del centro histórico se juntaron y empezaron a solidarizarse incluso con aquellos que estaban en situación de calle, bueno, y dar comida, etcétera, ¿no? Entonces las respuestas efectivamente son diversas, son desiguales, bueno, van por caminos distintos y como yo siempre digo, hay que mirarlo en función de historias locales, digamos, ¿no? De procesos históricos locales. Pero sí lo que se ve bastante en todos lados es digamos, el control social, ¿no? Y el control, no solo social, ya ahora no solo del Estado, sino incluso como que el poder del Estado a través de medidas sanitarias incentivó e indujo a que las personas, digamos, terminemos controlando a los otros, digamos, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, de pronto desde mi balcón he visto situaciones muy complejas donde alguien llamaba al policía para decirle al vecino que se pusiera el barbijo y si no se lo ponía que lo llevaran a la comisaría, digamos, ¿no? Algo que me llamaba la atención, incluso yo misma voy a contar cosas propias, personales que viví, como por ejemplo que un día me encontré sin agua en la casa y cuando vino el plomero me habían cortado, me habían cerrado la llave de paso, y esto se debía a que tenía una pequeña pérdida en un caño que daba a la calle. Entonces, bueno, toda una serie de controles, ¿no? Una colega me decía que vive en un barrio cercano, ahí en La Boca, me decía que también cada vez que alguien hacía algo incorrecto había hasta gritos en el barrio, ¿no? Es decir, entonces sí ha habido como una incentivación a un encuentro cada vez más tenso, más conflictivo, esta cosa de que uno circula y de pronto le grita al otro, ponete el barbijo o hacé lo que tenés que hacer, la distancia, etc. O sea, hay un problema concreto, incluso hasta de lo corporal, diría, ¿no? Hay por un lado un problema del control social, digamos, el control vecinal por parte de las propias personas, pero también hay un tema con lo corporal, digamos, y eso me parece interesante para pensar esto que yo decía, las experiencias incluso coloniales que tienen que ver también con lo corporal, ¿no? Es decir, acá ha sido eso muy fuerte, digamos. Entonces sí, yo creo que la pandemia está reproduciendo y fortaleciendo procesos que tal vez uno imaginaba que podían
a lo mejor ir por otro lado, ¿no? Al mismo tiempo, yo recuperaría los procesos de resistencia y de activismo que hubo en algunas ciudades. Digo, Quito tuvo un proceso muy interesante en octubre de 2019, Santiago de Chile tuvo su propio proceso también para la misma época. Bueno, La Paz, que recién mostré, pero hubo algunas cuestiones que sucedieron en La Paz que fueron muy interesantes. A ver, lo que está sucediendo ahora en Colombia mismo y en las ciudades, ¿no? Creo que los ámbitos urbanos son los lugares donde también se producen esos movimientos, esos procesos de resistencia, ¿no? Y me parece que yo los miraría un poco también, ¿no? Para observar esa discordancia, pero al mismo tiempo sucede en simultáneo. Mario Bracero está alzando la mano. Mario. Estás muteado, Mario. Marcela, no sé si le puede tal vez habilitar el micrófono. No podía habilitar el micrófono yo personalmente. Okay. Okay. Pero bueno, muchas gracias, Mónica. Felicitaciones por tan interesante charla y que realmente es muy pertinente dentro de la coyuntura de investigación que estamos llevando con Gaby, ¿no? Una pregunta que a su vez trae una pequeña reflexión y un ejemplo, que es que tiene que ver con los proyectos de restauración que se generan en los centros históricos, que generalmente yo he participado en proyectos de restauración en Cuenca de edificios patrimoniales y generalmente tienen como objetivo el nuevo uso, ¿no? El nuevo uso ya sea para que sea sede de empresa pública, para tiendas de calidad, digamos, para un gusto selecto, etcétera. Siempre pensando en cuestiones como turismo, progreso. El caso del Centro Histórico de Quito fue un caso emblemático porque en la zona de la Ronda, cuando se hizo todo este proyecto de restauración de la Ronda, hubo, y Eduardo Kingman lo dice muy claramente, hubo un barrido social. Un barrido social de familias que habitaban la Ronda, incluso que tenían sus pequeños negocios de productos que no tenían la calidad como para el mercado que se proponía dentro del proyecto de restauración integral de la Ronda. Entonces, pero estas personas a su vez ya tenían un nicho de mercado, tenían vecinos y quienes, incluso hay un mercado cerca, que es el mercado de San Roque, que incluso trabajaban de cargadores, de vendedores de legumbres, etcétera. O sea, el Parque de San Roque, que a pocas cuadras de la Ronda, les funcionaba como un espacio dinámico en el ámbito económico. Cuando se hizo el proyecto de restauración y hubo este barrido social, bueno, aquí hay un tema, ¿no? Que frente al Banco Central en Quito, o sea, en la periferia del centro histórico, la Ronda está en pleno centro histórico. En la periferia del centro histórico había un edificio que estaba abandonado al antiguo banco La Filantrópica, ¿no? Que incluso a este edificio tenía un nombre que le llamaban la licuadora, alguna cosa así, que estaba abandonado ya muchos años, y a ese edificio trasladaron a las personas. Hubo una suerte de gueto ahí, o sea, no sé qué mejor palabra utilizar, ¿no? O sea, un hacinamiento, y que no solamente tenía que ver con la calidad de vida que desmejoró de las personas que salieron de la Ronda a este edificio, a habitar este edificio, que fue construido para edificio de oficinas, no habitacional, ¿no? Y por otro lado se les desplazó a un lugar que era muy lejano para su centro de comercio, que era el mercado de San Roque. En este sentido, por un lado se les desplaza, se les saca de su lugar de habitación que tenían ya durante muchos años, se les aleja del lugar de trabajo y por otro lado también en este nuevo lugar se genera también una marginalidad que
causa incomodidad en los habitantes de este lugar. Entonces, de alguna manera, también se convierten en excluidos en este nuevo entorno en el que van a habitar. Dicho esto, un poco la pregunta sería por el lado de cómo puede en su momento pensarse en un diálogo entre lo que implica la patrimonialización de la ciudad con los derechos ciudadanos de los marginados que son desplazados. Sí, es una pregunta difícil. Yo conocía el caso de la Ronda, de hecho tuve la suerte en 2008 de que Lucía, que estaba con una fundación, la Fundación Intercultura, que trabajaba en la Ronda, me llevó a Quito a hablar con los vecinos y eso, pero no sabía que habían terminado en ese edificio que estás contando, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el patrimonio tiene un problema, sobre todo el patrimonio monumental, digamos, ¿no? Es decir, porque tal vez el patrimonio inmaterial a veces es más sencillo, no totalmente, pero digamos como las personas suelen participar muchas veces de esos patrimonios porque son su vida cultural y social cotidiana. El caso del patrimonio monumental, digamos, suele estar como a distancia simbólica muy importante respecto de los habitantes en el presente, digamos, ¿no? A mí hace 2 años, cuando todavía podíamos viajar, me llamaron de una estancia jesuítica, en realidad eran 3 estancias que tenían problema, pero me llamaron de una en particular en la provincia de Córdoba, acá en Argentina, porque el problema que tienen es que las estancias jesuíticas son patrimonio mundial, pero nadie va. Y nadie va porque la población local no se siente reconocida en ese pasado. No hay un hilo conductor entre ese pasado, digamos, y la población que habita actualmente la zona, ¿no? Querían ver qué hacer. Y la verdad que es difícil saber qué hacer frente a esas circunstancias, porque en general la lógica que prima en ese tipo de patrimonios es una lógica que lo coloca a distancia, digamos, que no está pensada en términos del habitar, como yo decía, sino que está pensada en términos del no habitar, digamos, ¿no? Es decir, de la contemplación, pero de la contemplación en el sentido más del recurso de la cultura de la excelencia, donde obviamente el habitante cotidiano, el habitante de todos los días, no tiene mucho que ver, al contrario, genera lo que decía recién Gaby, cierto desorden o cierta falta de higienismo o como que hay que limpiar la zona para que efectivamente el patrimonio siga teniendo esa limpieza, esa moralidad, digamos, que no sean moralidades contradictorias justamente, ¿no? Entonces creo que es difícil, digamos, sobre todo en un centro histórico como el de Quito. Yo creo que aquí, digamos, en buena medida, el hecho de que lo colonial no exista prácticamente en términos de edificación, digamos, yo creo que existe en el imaginario, en las representaciones, pero no en términos de lo material, digamos, ha permitido, digamos, que de alguna manera se dé una cercanía, una proximidad más fuerte, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, entre los que habitamos, por ejemplo, el centro histórico y, digamos, lo que queda, digamos, o lo que hay que se dice que sería histórico. Hay como una mayor posibilidad de familiaridad y hasta de cierta cercanía, digamos, de cierto vínculo, digamos, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado en términos de la lógica patrimonial. La lógica patrimonial, además, no está pensada en términos de la pobreza. O sea, ha habido casos, acá hubo un caso en la crisis socioeconómica de 2001, en que hubo un movimiento social que se atrevió a ocupar para generar un comedor popular en un edificio histórico que era del gobierno de la ciudad, y fue muy complejo la resistencia, porque el propio movimiento social sentía que estaba inadecuadamente ocupando un lugar que no debía ocupar, ¿se entiende? O sea, digo, el edificio era histórico, era patrimonio, y el gobierno se lo hacía sentir con todas las letras. Y ellos apelaban al recurso y el argumento de que estábamos en crisis socioeconómica y que había que darle de comer a los pobres del barrio, inclusive, digamos, no solo de otros lugares, sino del lugar mismo. Pero claro, cuando venía el gobierno y los expertos patrimonialistas y decían, bueno, este lugar es histórico y no hay que tocarlo, debe ser intocable, y bueno, obviamente hasta el movimiento social retrocedía y finalmente se fueron, o sea, porque el patrimonio mismo está pensado
en términos de una riqueza cultural, digamos, por decirlo de algún modo. Cuando yo trabajé en los conventillos del barrio de La Boca, esa fue mi tesis además, yo nunca quise trabajar Caminito, que es lo que mostré hoy, porque ya Caminito en ese momento estaba en cierta forma recualificado en otro sentido, ¿no? Pero una de las cosas interesantes es que hay un expediente guardado en algún cajón del gobierno de la ciudad, con el fin de patrimonializar los conventillos del barrio de La Boca, y nunca se logró, porque los usos sociales y las apropiaciones de esos conventillos están en manos de ocupantes ilegales, de pobres, o sea, de gente que no es, digamos, apropiada para constituir al conventillo como una vivienda patrimonial y dignamente patrimonial, ¿no? Y ahí hay que incluso pensar en la dignidad, que es la dignidad, digamos, la vivienda digna, adecuada, etcétera, ¿no? Y quién puede o no habitar estos lugares. Por eso digo que es realmente complejo, digamos, unir o vincular, y aún más cuando el patrimonio es monumental, como en el caso del centro histórico. Conocí el mercado de San Roque, bien interesante. Para mí el centro histórico de Quito es muchos centros históricos a la vez, o sea, porque cuando fui al mercado de San Roque no lo podía creer, digamos, ¿no? Es como otro centro histórico, digamos, ¿no? No me imagino qué puede estar pasando ahora con ese mercado en medio de la pandemia, pero bueno, digamos, me parece que hay muchos, por lo poco que conozco, el centro histórico de Quito tiene procesos de disputa, tiene procesos de negociación. Digo, el mercado mismo es un proceso de resistencia y disputa, ¿no? Entonces, me parece interesante. Mónica, hay dos preguntas en el chat y están de alguna manera relacionadas, entonces las voy a leer juntas. La una es de Natasha, dice, me gustaría hacer una pregunta. Desde la investigación que usted ha realizado, ¿cuál es la incidencia o papel que el discurso de protección del patrimonio, que es un poco lo que ya he hablado, liderado por entidades como la UNESCO, ha tenido en estos espacios de segregación, en estos procesos de segregación en ciudades históricas latinoamericanas? Y Karina Farfán nos dice... ¿Por dónde empezaba? Espera un minuto, me perdí la primera parte. El discurso de protección patrimonial de UNESCO, pero ¿cómo empezar? De protección del patrimonio liderado por entidades como UNESCO ha tenido en estos procesos, ¿qué rol ha tenido en estos procesos de segregación en ciudades latinoamericanas? Y Karina Farfán pregunta, ¿el turismo podría ser una forma de segregación espacial en la relación patrimonio-sociedad local? El turismo sí, puede ser, y creo que más que el turismo, no solo el turismo, los residentes extranjeros en lugares patrimoniales y en lugares recualificados. De hecho, yo una vez escuché una ponencia muy interesante sobre París, digamos, y el problema no de los turistas, sino de aquellos que llegan a París buscando una París imaginada, digamos, ¿no? La París de la película de Woody Allen, o la París del turismo, pero que una vez conocida como turista, algunos deciden irse a vivir, digamos, y compran departamentos, etc. Y lo interesante de la ponencia era como mostrar cómo ese imaginario, digamos, que se representaban estos que iban a vivir, llevaba a que la propia población local tuviera que pensarse viviendo en París de la misma manera en que se esperaba que convivieran con ellos, ¿entiende? O sea, digo, los habitantes de pronto sentían que tenían que hacer en París lo que los otros querían que ellos hicieran, digamos, ¿no? Y esto generaba toda una serie de tensiones, y está muy poco trabajado. De hecho, acá ha sucedido que en los últimos años, ahora ya no tanto por razones económicas, porque esto obviamente oscila por razones de ciclos económicos, pero hubo un momento en que no solo había mucho turismo, sino que había mucha población, mucho extranjero que venía a vivir acá o que compraba propiedades. Algunos se quedaban a vivir por un tiempo para aprender tango inclusive, y llevar luego el tango a Italia, Francia, etc. Pero otros llegaban y compraban propiedades muy económicas para ellos, y obviamente, digamos, si bien pagan todos los servicios, es una ciudadanía parcial, digamos, ¿no? Y esto genera otro tipo de procesos complejos, digamos, que claramente sí juegan en la segregación, porque claramente el turista o el extranjero
que reside, digamos, genera toda una serie de legitimaciones y visibilidades, digamos, que efectivamente hacen que el habitante local, digamos, quede como segregado y quede excluido o mucho más invisible, digamos, ¿no? Por supuesto que este tipo de procesos en este momento con la pandemia están claramente, digamos, reducidos, ¿no? O sea, porque por lo menos acá hay muy poco turismo. Pero bueno, pero sí es un problema, y yo creo que lo que está muy poco trabajado es ese tipo de residencia en estos lugares permanente, digamos, que no siempre es permanente, o sea, a veces es alguien que compró la propiedad pero no vive todo el tiempo en el lugar, digamos, ¿no? Otros sí viven todo el tiempo en el lugar, y ahí, bueno, hay una serie de cuestiones que se comparten, pero que al mismo tiempo son compartidas parcialmente, digamos, ¿no? Y que de pronto este tipo de procesos son más pensados para ese tipo de población que para otros tipos de población, ¿no? También. Yo creo que el discurso de protección patrimonial de UNESCO en realidad juega a favor de la segregación, o sea, no juega a favor de la igualdad o de la inclusión. Yo siempre tengo esperanzas, pero no las pierdo todo el tiempo, porque en realidad los propios procesos de patrimonialización son muy excluyentes, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la Convención de Patrimonio Mundial ha sido altamente excluyente, digamos, ¿no? Y incluso la de Patrimonio Inmaterial de 2003, yo creo que ha querido incluir, pero ¿a quién incluye? Yo me pregunto todo el tiempo eso, y por supuesto esto no lo puedo decir muy seguido y con ciertos expertos o académicos o con gente de la UNESCO, pero digamos, incluye a los indígenas y sobre todo a los indígenas que estén bien alejados de las metrópolis. Yo siempre me pregunté por qué Colombia solo manda a postular carnavales y cuestiones indígenas, de pueblos indígenas, cuando muchos indígenas ya viven en Bogotá, y viven en las periferias de Bogotá, digamos, y hay desplazados. ¿Y qué pasa con los desplazados? Son parte de esa construcción del habitar y del hacer ciudad, pero no son parte del patrimonial. Y sin embargo, a mí me ha pasado de ir a Bogotá por alguna cuestión académica que me hayan llevado justamente a un lugar donde vivían en la periferia de Bogotá indígenas desplazados de la montaña colombiana, de las sierras colombianas, y sin embargo, como en un intento por reproducir prácticas indígenas para el gobierno, porque me llevaba alguien del gobierno, digamos, se ponían todos los elementos, los atuendos, hacían todo lo que había que hacer, pero luego eran trabajadores en una fábrica, trabajadores en otros lugares donde efectivamente se convertían del indígena al desplazado, y del desplazado al habitante de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión de la lógica patrimonial que termina siendo siempre segregatoria. Por eso estos procesos de recualificación, cuando hacen uso de todos estos recursos, sea culturales de la excelencia o culturales en términos más cotidianos. De hecho, en la villa donde yo trabajé con la Casa de la Cultura, hay muchos paraguayos, bolivianos, etcétera, que viven hace montones de años ahí, que en algún momento, para justamente visibilizarse, planteaban, bueno, hacer ferias con comidas tradicionales o poner talleres en la Casa de la Cultura con danzas paraguayas, pero bueno, pero en el fondo esto siempre es parte de aquello que se legitima desde el gobierno en determinado momento y entonces se visibiliza, pero siempre en un rango de minusvalía respecto de otro tipo de talleres o de otro tipo de expresiones culturales vinculadas, en ese caso, a la Casa de la Cultura y al barrio, ¿no? Entonces, bueno, es interesante mirar cómo el patrimonio siempre termina segregando por algún lugar, ¿no? Yo con el patrimonio inmaterial estoy muy preocupada, porque no hay expresiones, salvo el tango, que es urbano, las demás parece que van siempre por el lado de lo más diferente, y sobre todo lo indígena, ¿no? Como si no hubiera indígenas en las ciudades, eso también es interesante. Gracias Mónica. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no sé, no vi, creo que ya no hay manos levantadas. Si no hay más preguntas,
Yo quiero agradecerle infinitamente en nombre de la Cátedra Permanente de Antropología de la Universidad de La SUAY, agradecerle por su tiempo y también por su generosidad en compartir sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, agradecerles también a quienes han participado. Algunos tuvieron que salir porque todavía están con otras materias de clase, sobre todo los alumnos, pero agradecerles también e invitarles a estar atentos a las próximas actividades de la Cátedra Permanente de Antropología. Muchas gracias. Y estaría buenísimo, Gaby, que tengamos vínculos más cotidianos y más frecuentes con mi equipo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, aquí bueno. están algunas, está Mario, Margarita, Natasha tuvo que salir, Juan, con quienes trabajamos en un proyecto de investigación que precisamente usted nos apoyó con un aval que es el de artesanos en el área urbana y en el área del centro histórico, y ojalá podamos intercambiar ideas pronto con su equipo de investigación. Estaría buenísimo, sí, sí. Bueno, y para gracias por nosotros haberme un placer. invitado. Fue un placer. Muchísimas gracias, Mónica, y una buena noche, una linda noche para todos. Igualmente para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.